Hola, buenas noches, querida gente de Social Club 977. Estamos acá en un capítulo más de Mate, Tabaco y Rock. Antes de continuar, les recuerdo como siempre nuestras vías de comunicación. WhatsApp 3758 52 13 81, Twitch Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclubok con doble K al final. Haciendo la salvedad de siempre, van a poder ver en YouTube en diferido este programa, pero sin la música. Lo que sí van a encontrar es en la descripción un link que los va a llevar a Spotify, donde van a encontrar toda la música que estamos pasando en los distintos programas de Mate Tabaco Rock desde sus comienzos. Vamos a continuar hoy con la discografía de Luis Alberto Spinetta, ya que la biografía en sí ya la hemos revisado un poquito cuando hablábamos por allá, por los primeros programas de Almendra e Invisible y esas bandas que fueron pilares fundacionales uno de los pilares fundacionales de nuestro rock argentino. Hoy vamos a comenzar con el sexto disco solista y el 16º disco en el que el Flaco tuvo una participación fundamental. Hoy empezamos hablando de Mondo di Cromo, como les decía, sexto álbum de estudio. En este trabajo fue acompañado por David Lebón en guitarra, bajo y batería, como en las épocas de Pescado Rabioso, Leo Sujatovich en teclados, Machi Rufino en bajo, Pomo Lorenzo en batería, Gustavo Pires en piano Fender y Hugo Villarreal también en bajo. Los temas más destacados no se los voy a decir porque son los que vamos a escuchar en este bloque. El primero que he elegido es Yo quiero ver un tren. ¿Lo escuchamos? Bien, escuchamos ahí Yo quiero ver un tren, uno de los tres temas más destacados del disco, que son los que justo vamos a escuchar hoy. Este trabajo, editado en 1983 y grabado en el mismo año, incluye un tema que se llama Días de Silencio, que es interpretado por la formación original de Invisible, o sea, Spinetta en guitarra, Macho Rufino en bajo y Pomo Lorenzo en batería. En el super mega hiper recital Spinetta y las bandas eternas, cuyo visionado recomiendo, que creo que todavía se conserva en YouTube, si es que no lo bajaron, organizado por el mismo Spinetta en 2009, como para celebrar los 40 años en la música, interpreta el tema que vamos a escuchar a continuación, no la versión en vivo, por supuesto, sino la versión que aparece en Mondo di Cromo, que es No te alejes tanto de mí, siendo que en este recital, en Spinetta y las bandas eternas, lo interpretó junto al Mono Fontana, Baltasar Komoto y Leo Sujatovich. Así que vamos a escuchar ahora No te alejes tanto de mí. Bien, ahí escuchamos No te alejes tanto de mí, del disco Mondo di Cromo, uno de los tres temas que vamos a pasar hoy, que justamente son los más destacados. Este trabajo fue presentado junto al tercer álbum de la banda Spinetta Jade, Bajo Belgrano, que lo escuchábamos la semana pasada, en diciembre del 83 en el Teatro Coliseo. En el 94 se lanza en formato CD, bajo el sello Interdisc. Como decíamos antes, grabado entre febrero y mayo del 83, en esa época la Argentina se preparaba para salir de su etapa oscura, ¿no? Iniciando las campañas políticas para las elecciones generales de ese mismo año. De hecho, el álbum se presenta justo 7 días antes de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia. El título en italiano tiene que ver mucho con los costumbrismos que tenemos nosotros, ¿no? Siendo un país
básicamente formado por inmigrantes, ¿no? Como decía la Andresina, todos tenemos parientes llegados a algún otro lado. Lo eligió en italiano, ¿sí? Justamente por esa costumbre. Viste que a veces tenemos eso de hacer el famoso cocoliche, ¿no? Mezclando los idiomas. Vamos a pasar, antes de hacer una pequeña lectura del concepto del álbum dicha por el propio Spinetta, uno de los temas, a mi criterio por lo menos, uno de los temas más hermosos, una de las poesías más hermosas que tiene Spinetta, ¿no? Entre tantas otras, que es ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Bien, ahí escuchábamos ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Un hermoso tema acústico. Te comentaba hace un rato que te iba a leer un poquito el concepto, ¿no? del título del álbum. El propio Spinetta, en una entrevista hecha por el querido Juan Alberto Badía en el 83, decía: yo hace tiempo que vengo con la obsesión de gente que está cromada. Es como si lo hubiesen sometido al proceso de cromación que está provocado por la tecnología, el smog, todas las pálidas, en contraste con la gente que tiene toda la energía para dar, que son los jóvenes, que están frescos, que no están cromados y que representan el futuro. Esa comparación, esa relación está dada en el concepto general del disco y en algunas letras. Inclusive hay un instrumental al final del disco que se llama Tango Cromado. Ahora, al ponerle el título, la palabra cromada no entraba con las otras cosas que quería poner, entonces finalmente decidí ponerle Mondo di Cromo. No sé por qué, la verdad me resulta algo con un dejo de humor y concuerda con el material, concuerda con la tapa, con todo. Bien, ahí teníamos un extracto de la entrevista de Juan Alberto Badía a Spinetta del año 1983. Pero vamos a pasar al siguiente trabajo, que entre otros, ¿no? Es uno, es uno de los que más me gustan, no sé por qué, porque es muy electrónico, ¿no? O sea, es un disco que se grabó en el año 85 y lanzado a principios de 1986. Un disco que es posterior a la disolución de Spinetta Jade a fines del 84, muy pegado con el sonido tecno, mejor dicho, no técnico, tecno, que caracterizó la década del 80. Cuenta un poco las emociones y la frustración de Spinetta después de que no pudiera hacer su disco de colaboración con Charly García, ¿no? De hecho, este tema tiene el tema insignia, digamos, que es Rezo por Vos. Pero vamos al tema que abre el disco, y lo van a notar enseguida, ¿no? Lo que es la base electrónica, que se llama Alfil, ella no cambia nada. Bien, ahí escuchábamos No seas fanática del disco Privé. En este disco en particular, Spinetta creo que es el primer disco en el que no tiene baterista en ningún tema, sino que hay una batería electrónica programada por el mismo Spinetta, salvo en este tema que escuchábamos recién, que tiene algunos toquecitos de percusión realizados por el uruguayo Hugo Fatoruso. Los invitados en este disco: León Gieco en armónica, justamente en este tema que escuchábamos recién, Andrés Calamaro en teclados, Fito Páez en teclados, el Mono Fontana en teclados también, Ulises Butrón en guitarras y teclados, Héctor Stark en guitarra, y Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián y Sergio Fernández en coros. El bajo fue tocado por distintos intérpretes, el mismo Spinetta, el Mono Fontana, Calamaro y Paul Dursch, o creado por un sintetizador programado por Spinetta y Horacio Chofi Faruolo.
Respecto de este tema que escuchábamos recién, está inspirado en Charly García, compuesto a modo de repudio, ¿no? A los fans que habían silbado a Charly en un recital del 84 en el que había sido su invitado. Como te decía, León Gieco toca la armónica, Ulises Butrón la guitarra y Osvaldo Fatoruso algunos toquecitos de percusión. Mientras que Isabel de Sebastián lleva la voz femenina y Sergio Fernández los coros. Pero vamos a escuchar el tema quizá más emblemático, compuesto por Charly García y por el mismo Spinetta, perteneciente al proyecto frustrado, ¿no? de un trabajo hecho en conjunto por los dos. Y para mí, yo creo que esta es la versión original, al menos es lo que me dice el corazón, ¿no? Escuchamos Rezo por vos. Bien, ahí escuchamos el tema que cierra el disco Privé, Rezo por vos, compuesto por Charly García y Spinetta, siendo esta versión personalmente de las dos que existen la que más me gusta. Y dejamos este álbum, pero como siempre les recomiendo que bajen las luces, un vino, un whisky, un buen cigarro y escuchen todo el álbum completo, porque como todo lo de Spinetta son obras maestras. Hay que sacarle, hay que pelarlo como una cebolla, ¿no? Capa por capa, para poder apreciarlo. Pasamos al siguiente álbum, que fue una colaboración grabada en el año 1986, que es La La La, un álbum doble grabado en conjunto por Spinetta y Fito Páez. Calificado por la revista Rolling Stone como el número 61 entre los 100 mejores discos de la historia del rock argentino. Respecto de este trabajo, el crítico Carlos Polimeni definió el disco como encuentro cumbre que consigue ser más que un choque de egos y roza el carácter de obra maestra. Lo cual creo que es así, coincido totalmente. Creo que es la primera vez que coincido con un crítico. He elegido 3 temitas. El primero es un tango con una versión muy muy particular, muy cálida. Un tango de Mores y Contursi, Grisel. Vamos a escucharlo. Bien, escuchábamos el tango Grisel en versión de Fito Páez y Spinetta, del disco La La La, placa doble. He elegido otro de los temas compuestos por Spinetta, que es en su versión de vinilo, ¿no? La canción que cierra el lado A del disco 1, que es Asilo en tu corazón. Según el propio Spinetta, la compuso llorando en medio de un ataque emocional. Los músicos que participan en este tema son Machi Rufino en el bajo, Daniel Wirtz en batería y Carlo Francetti en los arreglos de cuerdas. Después de escuchar este tema, Asilo en tu corazón, te cuento quiénes fueron los músicos que participaron en este trabajo. Bien, escuchábamos Asilo en tu corazón, tema que cierra el lado A de la versión de vinilo del disco 1 de esta colaboración entre Fito Páez y Spinetta. Perdón. Te cuento así rapidito los músicos que participaron. El propio Spinetta, obviamente, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Carlo Francetti, Daniel Wirtz, Fabián Gallardo, Fabián Lonch, Gustavo Giles, Lucio Mazaira, Machi Rufino, Pino Marrone y Ricardo Mollo. Como para cerrar este programita, elegí el único registro que existe compuesto y grabado entre los dos, ¿no? Entre Spinetta y Páez, así como veíamos antes, compuestos por Spinetta y por Charly. En este caso hay otra canción. Y bueno, por ahora me despido porque ya llegan los amigos Gustavo Moreno y Romina Acuña con los invitados especiales de siempre. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas, como siempre, en esto que es Mate, Tabaco y Rock por la 97.7 Social Club. Así que los dejo con Hay otra canción de Spinetta y Páez.